En un pequeño pueblo a lo largo del río Mississippi, comenzaron a circular rumores de una presencia siniestra cuando se descubrió la primera víctima. Un joven, vibrante y lleno de vida, fue encontrado ahogado en las aguas turbias, con su cuerpo adornado con una escalofriante carita sonriente pintada cerca. La gente del pueblo quedó en shock, lidiando con la comprensión de que un depredador acechaba entre ellos. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, empezó a surgir un patrón inquietante. Se descubrieron ahogamientos similares, cada uno acompañado por los mismos grafitis espeluznantes en diferentes estados. Nos dimos cuenta de que no se trataba de incidentes aislados, sino parte de un plan más amplio y siniestro. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley lanzaron una persecución masiva, decididas a atrapar a los escurridizos perpetradores, apodados los asesinos de caras sonrientes. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el rastro permaneció frío, lo que dejó a los investigadores frustrados y a las comunidades en vilo. El miedo se apoderó de los pueblos a lo largo de las orillas del río, con jóvenes que dudaban en aventurarse solos por la noche y padres que abrazaban a sus hijos, atormentados por el espectro de los asesinos desconocidos. El grafiti con caras sonrientes sirvió como un sombrío recordatorio de que ningún lugar estaba a salvo del alcance de los asesinos. Con cada nueva víctima, proliferaron las teorías de conspiración, que iban desde afirmaciones de una sociedad secreta hasta encubrimientos gubernamentales. La falta de pruebas concretas solo alimentó la especulación, dejando a las comunidades divididas y a las autoridades luchando por encontrar respuestas. A medida que el número de muertos seguía aumentando, las familias de las víctimas se unieron para exigir justicia para sus seres queridos. Se llevaron a cabo vigilias con velas y se lanzaron campañas de concientización, pero los esquivos asesinos siguieron un paso por delante, dejando un rastro de devastación a su paso. A pesar de que han pasado décadas desde que los Smiley Face Killers reclamaron la primera víctima, el misterio sigue sin resolverse. El grafiti con caritas sonrientes, que alguna vez fue un símbolo de inocencia y alegría, ahora sirve como un sombrío recordatorio de la oscuridad que acecha bajo la superficie, atormentando a las comunidades y a los seres queridos de las víctimas con preguntas sin respuesta. En todo el país, más jóvenes fueron víctimas de los siniestros Smiley Face Killers, cuyos cuerpos fueron descubiertos en ríos y lagos, cada uno adornado con los escalofriantes grafitis que marcaron su destino. La nación observó con horror cómo el número de muertos seguía aumentando, sin que se vislumbrara el fin del reinado del terror. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley aunaron sus recursos y formaron grupos de trabajo dedicados a capturar a los escurridizos asesinos. Los detectives revisaron las pruebas en busca de cualquier pista que pudiera conducirles a los perpetradores, pero el rastro permaneció frustrantemente frío. Un patrón revelado. A medida que los investigadores analizaban los casos, comenzó a surgir un patrón. Todas las víctimas eran hombres jóvenes y atléticos, a menudo vistos por última vez saliendo de bares o fiestas en las primeras horas de la mañana. El grafiti de caras sonrientes, que alguna vez se consideró una coincidencia, ahora parecía ser una tarjeta de presentación deliberada dejada por los asesinos. Los detectives entrevistaron a testigos, revisaron imágenes de vigilancia y registraron las escenas del crimen en busca de cualquier rastro de evidencia que pudiera revelar el caso. Pero a pesar de sus esfuerzos, los asesinos siguieron un paso por delante, dejando a los investigadores buscando entre un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. A medida que avanzaba la investigación, los detectives profundizaron en las vidas de las víctimas, buscando cualquier conexión que pudiera vincularlas con sus asesinos. Pero cuanto más descubrían, más desconcertante se volvía el caso, sin motivo aparente ni hilo conductor que uniera a las víctimas. Detrás de los titulares y la cinta policial,
Las familias de las víctimas lucharon con el dolor inimaginable de perder a un ser querido a causa de una violencia sin sentido. Con sus vidas destrozadas por la pérdida, se aferraron a la esperanza de que algún día, de alguna manera, se haría justicia para sus hijos, hermanos y amigos. A pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, los Smiley Face Killers continuaron eludiendo la captura, proyectando una larga sombra de miedo sobre la nación. Las comunidades vivían con un miedo constante a los asesinos desconocidos, y sus vidas cambiaron para siempre por el espectro de la violencia que acechaba en sus calles y vías fluviales. Después de años de frustración y callejones sin salida, finalmente se produjo un gran avance cuando una pequeña pista llevó a los investigadores a una cabaña aislada en lo profundo del bosque. En el interior, descubrieron un tesoro de pruebas que vinculaban al propietario de la cabaña con los asesinatos de Smiley Face. Armados con una orden de registro, los agentes del orden lanzaron una persecución masiva para detener al sospechoso. A medida que se difundió la noticia del avance, una sensación de cauto optimismo se extendió por las comunidades afectadas por los asesinatos, atenuado por el temor de que los esquivos asesinos aún pudieran evadir la justicia. Después de un tenso enfrentamiento, el sospechoso fue acorralado y detenido, poniendo fin al reinado de terror que se había apoderado de la nación durante tanto tiempo. Las familias de las víctimas dieron un suspiro colectivo de alivio, agradecidas por el cierre que finalmente se produjo después de años de incertidumbre y miedo. En un tribunal de justicia, el sospechoso se enfrentó a la justicia por sus atroces crímenes. A medida que las pruebas contra ellos quedaron al descubierto, el alcance total de su depravación quedó claro, sin dejar dudas en la mente del jurado sobre su culpabilidad. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más volverían a representar una amenaza para la sociedad. Con el arresto y condena de los Smiley Face Killers, las comunidades de todo el país encontraron una sensación de cierre y curación. Las familias de las víctimas finalmente pudieron dar descanso a sus seres queridos, honrar sus recuerdos y preservar sus legados en los corazones de quienes los conocieron. Mientras la nación reflexionaba sobre los asesinatos de caras sonrientes, se aprendieron lecciones sobre la importancia de la vigilancia y la cooperación frente al mal. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley prometieron redoblar sus esfuerzos para evitar que ocurran tragedias similares en el futuro, garantizando que las víctimas no sean olvidadas. Con el oscuro capítulo de los asesinatos de caras sonrientes finalmente cerrado, la nación miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Aunque aún quedan cicatrices, la resiliencia de las comunidades y la dedicación de las fuerzas del orden han prevalecido, lo que demuestra que incluso frente a un horror inimaginable, la justicia puede finalmente triunfar. En el invierno de 1959, un grupo de 9 excursionistas experimentados emprendió una atrevida expedición al remoto desierto de los Montes Urales en Rusia. Deseosos de poner a prueba sus habilidades y explorar el terreno accidentado, se embarcaron en un viaje que pronto se convertiría en una desgarradora historia de misterio y tragedia. A medida que los excursionistas se aventuraron más profundamente en la naturaleza, se encontraron con la belleza implacable de los montes Urales. Sus picos nevados y sus densos bosques planteaban tanto desafíos como oportunidades para la exploración. Sin dejarse intimidar por las duras condiciones, siguieron adelante, impulsados por su sentido de aventura y camaradería. Después de días de ardua caminata, los excursionistas llegaron a su destino, un campamento apartado ubicado a la sombra del paso Dyatlov. Deseosos de descansar y recargar energías, antes de continuar su viaje, armaron sus tiendas y se instalaron para pasar la noche, sin darse cuenta de los horrores que les esperaban. Cuando cayó la noche y la temperatura cayó en picado,
Un terror repentino e inexplicable descendió sobre el campamento. Los excursionistas fueron despertados por una serie de ruidos extraños que resonaban en la oscuridad, y sus sentidos hormiguearon con una inexplicable sensación de inquietud. Lo que no sabían era que su pacífica noche pronto se convertiría en caos y tragedia. Cuando se enviaron grupos de búsqueda para localizar a los excursionistas desaparecidos, después de que no regresaron según lo previsto, hicieron un descubrimiento escalofriante: una tienda de campaña abandonada en las laderas del paso Dyatlov. En el interior encontraron evidencia de una salida apresurada, con pertenencias esparcidas y la tienda abierta desde el interior. A medida que se intensificaron los esfuerzos de búsqueda, el destino de los excursionistas siguió siendo un misterio. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, pasarían semanas antes de que se descubrieran sus cuerpos, esparcidos por los alrededores con signos de heridas y traumatismos inexplicables. El incidente del paso Dyatlov se convertiría en uno de los misterios más perdurables del siglo XX, cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. Décadas más tarde, la verdadera causa de la muerte de los excursionistas sigue siendo difícil de alcanzar, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y especulaciones inquietantes. Mientras los equipos de búsqueda peinaban el traicionero terreno que rodeaba el paso Dyatlov, tropezaron con el primero de los cuerpos de los excursionistas. Lo que encontraron fue una escena de horror inimaginable. Cuerpos esparcidos por el paisaje cubierto de nieve, cada uno con signos de heridas inexplicables. Mientras los cuerpos eran recuperados y examinados, los investigadores quedaron desconcertados por la naturaleza de las heridas sufridas por los excursionistas. Algunos habían sufrido fracturas de cráneo y huesos rotos, mientras que otros mostraban signos de trauma interno, como si hubieran sido sometidos a una inmensa presión desde dentro. La tienda abandonada en el paso Dyatlov se convirtió en el punto central de la investigación. Su tela cortada y sus pertenencias esparcidas ofrecían pocas pistas sobre lo que había sucedido esa fatídica noche. A pesar de un examen meticuloso, la verdadera razón de la huida aterrorizada de los excursionistas siguió siendo difícil de alcanzar. Mientras los investigadores seguían los pasos de los excursionistas, descubrieron una serie de pistas crípticas que solo sirvieron para profundizar el misterio. Huellas que se alejaban del campamento, extrañas marcas grabadas en la nieve y trozos de ropa desgarrada, esparcidos por el paisaje. Todo insinuaba una lucha por la supervivencia frente a una amenaza desconocida. Con cada nueva evidencia surgieron multitud de teorías para explicar el incidente del paso Dyatlov. Algunos especularon que una avalancha había arrasado el campamento, mientras que otros señalaron la posibilidad de una intervención militar o encuentros con seres extraterrestres. Sin embargo, ninguna de las teorías podía explicar plenamente las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de los excursionistas. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, la verdadera causa del incidente del paso Dyatlov siguió siendo difícil de alcanzar. A medida que las semanas se convirtieron en meses y luego en años, el caso desapareció de los titulares, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y especulaciones inquietantes. Más de 6 décadas después del incidente del paso Dyatlov, el verdadero destino de los excursionistas sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la era moderna. Las teorías continúan abundando, y cada nueva generación de investigadores se ve atraída por el enigmático caso en busca de la verdad detrás de la tragedia que les sucedió a esas 9 almas valientes en esa fría noche de invierno. A pesar de décadas de investigación, el misterio del incidente del paso Dyatlov sigue sin resolverse. Las teorías han ido y venido, pero ninguna ha podido explicar completamente las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de los 9 excursionistas. El incidente del paso Dyatlov ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. Se han dedicado libros, documentales y películas a desentrañar
el misterio. Pero la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. En los años transcurridos, desde la tragedia, se han erigido monumentos en honor a los excursionistas que perdieron la vida esa fatídica noche. Sus nombres están grabados en piedra, un recordatorio solemne de las vidas que fueron truncadas y del misterio perdurable que rodea sus muertes. El incidente del paso Dyatlov sirve como advertencia, recordándonos los peligros que acechan en la naturaleza inexplorada y la importancia de una preparación minuciosa al aventurarnos en lo desconocido. También destaca la necesidad de mantener una vigilancia frente a tragedias inexplicables. Si bien la investigación oficial sobre el incidente del paso Dyatlov puede haber sido cerrada, el misterio sigue vivo en los corazones y las mentes de quienes continúan buscando respuestas. La verdad puede permanecer oculta, pero el legado de los 9 excursionistas perdurará, inmortalizado para siempre en los anales de la historia. En el verano de 2014, Lars Mittank se embarcó en unas muy esperadas vacaciones en Bulgaria, ansioso por explorar la rica historia y la vibrante cultura del país. Lo que no sabía era que este viaje marcaría el comienzo de un misterio desconcertante que cautivaría al mundo. Al llegar al aeropuerto de Varna, las cámaras de circuito cerrado de televisión captaron a Lars mostrando un comportamiento cada vez más paranoico, aparentemente agitado y angustiado. Los testigos informaron haberlo visto actuar de manera errática, lo que generó preocupaciones sobre su bienestar. La salida repentina. En un giro repentino e inexplicable de los acontecimientos, Lars abandonó su equipaje y huyó del aeropuerto, desapareciendo en la noche sin dejar rastro. Sus acciones dejaron desconcertados al personal del aeropuerto y a sus compañeros de viaje, incapaces de comprender qué había provocado su repentina partida. Cuando se difundió la noticia de la desaparición de Lars, se lanzó una operación de búsqueda masiva que se extendió por toda Bulgaria y más allá. A pesar de los grandes esfuerzos de las fuerzas del orden y los voluntarios, no se encontró ninguna señal de Lars, lo que dejó a los investigadores perplejos y a sus seres queridos angustiados. A falta de pistas concretas, las teorías y especulaciones proliferaron, sin faltar hipótesis sobre el destino de Lars. Algunos especularon que había sufrido una crisis de salud mental, mientras que otros teorizaron que había sido víctima de un crimen. La desaparición de Lars atrajo la atención internacional, y medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el desconcertante caso. Su fotografía circuló ampliamente, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera tener la clave para descubrir el misterio de su paradero. A pesar de que han pasado años desde la desaparición de Lars, el misterio sigue sin resolverse. Sus seres queridos deben lidiar con la inquietante incertidumbre de su destino, atormentados por la persistente pregunta de qué le sucedió realmente a Lars Mittank en esa fatídica noche en Bulgaria. A raíz de la desaparición de Lars Mittank, los investigadores revisaron las imágenes de CCTV del aeropuerto de Varna, analizando meticulosamente cada cuadro en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre su paradero. Volvieron sobre sus pasos, intentando desentrañar el misterio de su repentina e inexplicable partida. Los relatos de testigos oculares, compañeros de viaje y personal del aeropuerto proporcionaron información valiosa sobre el comportamiento de Lars antes de su desaparición. Algunos recordaron que parecía ansioso y agitado, mientras que otros lo describieron con un comportamiento errático, lo que aumentó el enigma que rodea sus acciones. A medida que los investigadores profundizaron en los antecedentes de Lars, la atención se centró en su historial médico, y algunos especularon que pudo haber experimentado una aparición repentina de problemas de salud mental o paranoia. Sin embargo, sin pruebas concretas, esta teoría siguió siendo solo una de muchas posibilidades. La búsqueda de Lars se extendió más allá de Bulgaria, y las autoridades policiales y la Interpol colaboraron para ampliar el alcance de la investigación.
Se siguieron las pistas en varios países, mientras las autoridades trabajaban incansablemente para reconstruir el rompecabezas de la desaparición de Lars. A pesar de los exhaustivos esfuerzos, la investigación sobre la desaparición de Lars Mittank arrojó pocas pistas tangibles. Los avistamientos y los consejos del público condujeron a callejones sin salida, dejándolo a los investigadores frustrados y sin poder descubrir la verdad detrás de su acto de desaparición. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la búsqueda de Lars Mittank se prolongó sin señales de resolución a la vista. Sus seres queridos se aferraron a la esperanza y oraron por un gran avance que pusiera fin a la agonizante incertidumbre que enfrentaban. A pesar del paso del tiempo, la desaparición de Lars Mittank sigue siendo un velo de misterio. Abundaban las teorías, pero las respuestas concretas seguían siendo difíciles de alcanzar, lo que dejó a los investigadores y a sus seres queridos lidiando con la inquietante incertidumbre de su destino. A pesar de que han pasado años desde la desaparición de Lars Mittank, el misterio que rodea su destino persiste. La falta de pruebas concretas y la ausencia de un cierre han dejado a los investigadores y a sus seres queridos atormentados por preguntas sin respuesta. A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías en un intento de explicar lo que le sucedió a Lars esa fatídica noche en Bulgaria. Desde sospechas de juego sucio hasta sugerencias de lesiones accidentales o desaparición por elección. Cada hipótesis aumenta la complejidad del caso. Para la familia y los amigos de Lars, el dolor de no saber su destino ha sido una fuente constante de angustia. Han soportado años de incertidumbre, aferrándose a la esperanza mientras luchan con la posibilidad de que nunca descubran la verdad sobre lo que les sucedió. La desaparición de Lars Mittank no solo ha afectado a su círculo más cercano, sino que también ha resonado en personas de todo el mundo. La naturaleza inexplicable del caso y el misterio perdurable de su desaparición han capturado la imaginación del público, lo que ha generado un interés y una especulación generalizados. Búsqueda continua de respuestas. A pesar del paso del tiempo, persisten los esfuerzos por descubrir la verdad sobre la desaparición de Lars Mittank. Los investigadores continúan dando seguimiento a las pistas y explorando nuevas vías de investigación, decididos a cerrar un caso que los ha confundido durante tanto tiempo. Si bien el destino de Lars Mittank puede seguir siendo desconocido, su historia sirve como recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder perdurable de la esperanza. Sus seres queridos continúan abrigando la esperanza de una resolución, creyendo que algún día, de alguna manera, la verdad finalmente saldrá a la luz. Con el paso de los años, la desaparición de Lars Mittank sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores y la determinación inquebrantable de sus seres queridos, la verdad detrás de su desaparición continúa eludiendo la captura, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y una incertidumbre inquietante.